Un saludo, amigas y amigos, y una invitación nuevamente a pensar en voz alta juntas y juntos. Por fin iniciaron las campañas electorales y espero que muy pronto digamos por fin acabamos, en unos 75 días. Realmente vamos a estar sometidos a un atosigamiento, a una enorme tortura mediática de todo tipo, con spots, campañas de odio, mentiras, medias verdades, frases huecas, banalización, bailes, tenis de colores, todo tipo de banalización de la política, de los mensajes, sin explicar cómo se harán las cosas y qué se hará realmente, solo acusando y denigrando, y además todo con recursos nuestros de la población. Una vergüenza que no sabemos cuándo se va a detener y a recortar drásticamente esos fondos de propaganda política. Además, está clarísimo que la inmensa mayoría de la población, todas las encuestas lo dicen, y así va a ser. No vamos a cambiar de ninguna manera nuestra opinión y nuestro voto. Tenemos clarísimo, tenemos memoria histórica y sabemos muy bien quién es cada actor que habla y pide su voto. Por lo tanto, este gran supermercado de ofertas, este supermercado de decir quién da más becas, quién da más dinero, quién acorta la edad para recibir dinero, quién roba más ideas del adversario para vaciarlas de contenido y banalizarlas con números y cifras, no va a funcionar. El pueblo lo ve, el pueblo de México tiene cultura y tiene conocimiento de la memoria política. Sabe perfectamente quién habla y quién tiene fuerza moral o no para pedir y reclamar un voto, en todos los sentidos y bandos. La táctica que se está usando me hace recordar mucho, sobre todo por sectores opositores, a la canción de un gran cantautor italiano que se llama Roberto Vecchioni, que dice: si tienen las manos sucias, ¿qué importa? Manténlas cerradas, total nadie las verá. Pero eso no se va a aplicar en México, porque la gente tiene claro y sabe del pasado y de la historia reciente política. Lo que se está aplicando y nos gustaría profundizar en esta charla es un mecanismo de conocimiento, un mecanismo de romper el pensamiento autónomo en las personas, en personas que son tremendamente inteligentes, con valor moral elevado, pero que dejan de pensar cegadas por el odio, cegadas por la obediencia ciega. Y es lo que se llama la infantilización social o el infantilismo social, diría Piaget, y es sobre todo lo que los medios y la clase política buscan permanentemente inyectar y construir en la población. Tiene como base una forma primero de demostrar con discursos y sostener información sin pruebas. Segundo, actuar por principio de autoridad. Hay un adulto mayor que es el mediático o cierto tipo de disque intelectuales o autoridades políticas que dicen un mensaje y la población obedece ciegamente sin pedir pruebas o plantearse si es verdad o no. Solo por obediencia ciega a un adulto mayor, a una autoridad que en este caso es lo mediático. Otra forma también del infantilismo social es el mesianismo, el pensamiento mágico. Creer que alguien por sí solo, olvidando la historia, sin explicar cómo va a ser las cosas, mágicamente se va a dar más dinero, se va a dar más becas, se va a pensar en los jóvenes cuando nunca se pensó en ellos por décadas y décadas, se va a promover un desarrollo nacional cuando se entregó el país al capital extranjero. Entonces, este pensamiento mágico mesiánico que no explica nada, vacía de contenido la reflexión y aunque sea gente muy inteligente, obedece ciegamente porque lo que se le ha inyectado es odio al adversario, a este gobierno. No enojo, lo que tiene la gente es odio y el odio es irracional y hace dejar de pensar y relacionar. Es lo opuesto de la cooperación, del trabajo entre iguales, del respeto mutuo, de la interacción en un pensamiento cooperativo, reflexivo. En ese sentido, nos parece importante también
a notar que otro aspecto de la infantilización social es la pérdida de la memoria y la historia, cancelada totalmente. Todo se basa en un presente vacío, sin pasado y un futuro que mágicamente llegará. Nos pareció impactante que un historiador como Enrique Krause se atreva a decir que la marcha del 18 de febrero, a compararla con la marcha del 68 de los estudiantes sindicalistas obreros de México. Nos parece una vergüenza y una inmoralidad, pero es la foto del tamaño de la inmoralidad en que estamos, con tal de evitar que esta elección se respete el voto y la mayoría ciudadana. Había creído que el liderazgo de la oposición, sobre todo desde Claudio X, Xochitl Gálvez, etc., tenían intereses oscuros, tenían intereses muy conservadores, de extrema derecha, pero de algún modo tenían cierta racionalidad. Lo que cada vez estoy más seguro y me convenzo más es que son poco inteligentes y tienen una táctica y una estrategia que cada día hace que se desplomen y se desaparezca más de cualquier legitimidad moral. Creen que con mentiras se gana fuerza moral y votos, y es exactamente al revés. Entonces, esta guerra sucia que buscan instalar como táctica y estrategia electoral, busca ante todo aterrorizar, no miedo, sino aterrorizar a la población. Como dice Castañeda, otro disque intelectual, salgamos con trompetas y las acciones más y más sucias que se puedan hacer en el cinismo más grande que alguien pueda escuchar. Como dijo Xochitl Gálvez el día que inició su inscripción al INE, esto es una guerra. Entonces, permanentemente esta imagen de la guerra y la desmemoria tiene que ser reinstalada en la oposición y acusar desde el lodo y el estiércol más grande que cubre la frente al otro diciendo, mira, ahí va el ladrón, sin tomar en cuenta la realidad en la que están y diciendo, por ejemplo, que tenemos un presidente narco cuando ellos están amparados y liderados por el principal presidente narco de la historia contemporánea de México, que es Felipe Calderón, y el presidente real, su secretario de Seguridad Pública, García Luna. Quiero ver ahora también a los críticos de la militarización en estos últimos años con la política de militarización, seguridad y mano dura brutal que está proponiendo Xochitl Gálvez desde el primer día de su campaña. Quiero ver qué quiere decir y qué crítica va a haber sobre duplicar la Guardia Nacional, cuando la criticaban y decían que no tenía que existir. Quiero ver qué querrá decir una supercárcel para reos que tienen que estar aterrorizados de entrar en ella. ¿Qué quiere decir todas las otras formas de castigo y mano dura? Supongo que la supercárcel será primero para albergar a Calderón, a Peña Nieto, a Anaya, Cabeza de Vaca y a muchos otros y otras que están en la lista de candidaturas de la oposición. Es importante caer en la cuenta, en la ruptura de lo que significa el infantilismo social en hacer cosas que no resisten una pregunta de reflexión de principio de realidad. ¿Cómo puedo ir a una marcha contra un líder que llamo dictador si todo el mundo las 24 horas, el 90% de los medios dicen lo que quieren, lo insultan e insultan todas sus políticas? ¿Cómo puedo marchar por la democracia y contra el fraude y decir que va a haber fraude cuando los líderes de esa marcha son los que han hecho los fraudes en México en el 88, 2006 y 2012? ¿Cómo puedo estar marchando con los máximos líderes de la corrupción y el fraude y la antidemocracia mexicana y decir que defiendo la democracia? ¿Cómo puedo ir a una marcha donde el principal orador 6 meses antes era el presidente del INE, que es el máximo instituto de neutralidad política, y ahora es el orador de la oposición, único en una marcha, y es comentarista del medio más mentiroso y asqueroso que existe, que es Latinos? Entonces, todo este tipo de contradicciones a las que asistimos y vemos
sería muy fácil desmontarlas si no existiera la altísima dosis de infantilismo social que ha sido inyectada en la población. Pero también Morena tiene que tener muchísimo cuidado porque la fuerza moral, que es la gran arma junto con la reflexión contra el infantilismo moral, se basa en que debe haber una relación ética equivalente entre el fin y los medios. De una semilla podrida no puede nacer un buen árbol, decía Gandhi. Los medios tienen que ser tan legítimos como el fin. Y ese es un error gravísimo en el que está empezando a incurrir Morena con el tema, sobre todo, y la excusa del fin, que es el Plan C, que tiene una legitimidad en el sentido de las reformas importantes, pero que tiene una ambigüedad y una trampa dentro, una especie de caballo de Troya, tremendamente peligroso, porque para creer que se gane una mayoría legislativa se está dejando entrar a cualquier tipo de candidatura, borrando el pasado, creyendo que van a ser fieles a políticas progresistas y libertarias que en el momento clave la historia nos demuestra que van a traicionar. Y además no es posible que esta gente entre sin pasar por un filtro previo y por un concurso y una competencia interna con otras gentes de base que llevan años y años luchando dentro de ese partido. Entonces, la relación del fin y los medios y este arribismo político en aras del Plan C son una situación tremendamente riesgosa para la acumulación de fuerza moral en Morena, que es la principal arma de construcción de paz y democracia. Por lo tanto, no perdamos la capacidad de reflexión autónoma, no perdamos el conocimiento de la historia, no perdamos la capacidad de saber quiénes son las fuentes de los medios y los políticos e intelectuales que hacen las declaraciones.